A continuación vamos a estudiar cómo se construye una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una herramienta indispensable a la hora de evaluar el comportamiento de una muestra determinada y, por extensión, el comportamiento de una población respecto de una variable particular. Una tabla de frecuencias, como su nombre lo indica, reúne las frecuencias asociadas a una serie de datos, es decir, las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada, como lo encontramos en esta tabla. Aquí tenemos las categorías de datos, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Emplearemos un ejemplo estudiado en un video anterior para repasar lo visto previamente y contextualizarlo según la construcción de esta tabla. El ejemplo, recordemos, es el que sigue. Se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes en un curso especial de matemáticas. Para la construcción de esa tabla de frecuencias, lo primero que hay que hacer es realizar un conteo de datos. Y en el conteo de datos iniciamos por la determinación del tamaño de muestra, que el enunciado nos indica como 20 unidades. Tamaño muestral igual a 20. Presentemos ahora las categorías de datos. El dato más pequeño, 16. Sigue el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. Esos son los datos que tenemos en nuestra tabla. Vamos a proceder con el conteo. Este ejercicio lo hemos hecho previamente en un video anterior, de hecho en el video que corresponde al estudio de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Sin embargo, como ya dijimos, vamos a retomarlo para contextualizarlo en la construcción de esta tabla de frecuencias. Comencemos. Tenemos un reporte equivalente a 16. Entonces, en la frecuencia absoluta ubicamos un 1. En la frecuencia absoluta acumulada, otro 1, porque solamente hemos del total tomado un dato. Seguimos ahora con el 17, tenemos 1, 2 y 3 datos. Entonces, en la columna de frecuencia absoluta correspondiente a la categoría 17, ubicamos 3 datos. Y el conteo total hasta ahora es de 1 más 3, 4 datos. Para el número 18 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. En esta columna ubicamos el número 7 y en el conteo total tenemos 4 más 7, 11. Para el número 19 tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces tenemos 4 valores para el 19 y un conteo total de 11 más 4, 15 datos. Para el número 20 tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Nuevamente, un 4 ubicado en la columna de frecuencias absolutas y en el conteo total tenemos 15 más 4, 19 datos. Finalmente, tenemos un dato para el número 21. Entonces, ubicamos en la frecuencia absoluta el 1 y sumamos 19 acumulados más 1, 20 datos. Este dato de frecuencia absoluta acumulada coincide con mi tamaño muestral.
Entonces el conteo se realizó correctamente, ya que los datos fueron contados en su totalidad. Sigue ahora el cálculo de la frecuencia relativa, que, recordemos, se halla dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a cada categoría por el número total de datos que componen la muestra. Para este caso, el valor de la frecuencia relativa es de 1 unidad de 20 totales. Pero como este valor se expresa en porcentaje, vamos a mostrarlo como porcentaje en esta tabla. La frecuencia relativa correspondiente a esta categoría es de 1 sobre 20. Esto equivale a un 5%. Para la categoría 17 es de 3 datos de 20 totales, o sea, un 15%. Para el 18, 7 datos de 20 totales, que equivalen a un 35%. Para el 19, 4 datos de 20 totales. Esto es igual a un 20%. Para el 20, lo mismo. 4 datos de 20 totales equivalen a un 20%. Y para el 21, un dato de 20 totales, o sea, otro 5%. Por último, la frecuencia relativa acumulada se halla de la misma forma que la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué me refiero? A que corresponde a la sumatoria paso por paso de estos porcentajes. También puede hallarse dividiendo la frecuencia absoluta acumulada sobre el número total de datos que componen la muestra multiplicado por 100. De cualquiera de las dos maneras se obtiene el mismo valor. Vamos a obtenerlo sumando paso por paso. Inicialmente, la frecuencia relativa acumulada es igual al 5%. Cuando contamos los datos correspondientes a 17, se suman 15% más 5%, 20%. Para el 18, 20%, que es mi acumulado, más 35%, es 55%. Para 19, 55% acumulado más 20%, 75%. Para el 20, 75% acumulado más 20%, 95%. Por último, para el 21, 95% acumulado más 5% equivalen a un 100%. ¿Esto qué indica? Indica que estas frecuencias fueron tomadas correctamente, puesto que al final del conteo abordamos 20 datos, que son la totalidad del tamaño muestral, por lo cual se contó el 100% de la información requerida. Este es un muy buen ejemplo, muy sencillo, muy concreto y con variables cuantitativas que nos permite encontrar la construcción de esta tabla de frecuencias. Vamos a ver en un próximo video otro nuevo ejemplo, esta vez con variables cualitativas.